estar aquí iniciando este ciclo de las conferencias de anestesia pediátrica. Empezamos hoy con un webinar muy especial porque es un conversatorio en el cual las doctoras Yoconda Lizarraga y María Rotundo, quienes son miembros fundadores del capítulo de anestesia, van a disertar acerca del arte de cuidar la vida y el hogar más allá del monitor. Este conversatorio es un encuentro sobre la excelencia médica, la vocación docente, el compromiso de criar con amor y tener una actividad gremial muy productiva. Entonces, sin más preámbulos, lo vamos a dejar ahora con un video. Es en forma diferida, ya que la doctora Lizarraga en este momento se encuentra en Barcelona y por cuestiones de horario no nos puede acompañar en vivo. Cualquier comentario o pregunta la pueden colocar en el chat, del cual estaremos atentas, y nos vemos al final. Que lo disfruten. Honor en esta tarde estar acompañadas de la doctora Yoconda Lizarraga y la doctora María Rotundo, quienes son médicos anestesiólogos muy conocidas por todos y más aún que conocidas, queridas. En esta oportunidad ellas nos van a hablar acerca de su trayectoria de vida, la cual es un ejemplo de lo que una mujer anestesióloga puede desarrollar cuando tiene mucho empeño. Esta iniciativa de este conversatorio se da como charla inicial del capítulo de anestesia pediátrica, ya que queremos hacer un homenaje a la mujer anestesióloga, en la cual en este momento estamos en la octavita, o más bien en la doble octavita, porque hace 15 días se terminó el mes de la mujer. Y como dentro del capítulo de anestesia pediátrica siempre han habido mujeres muy pendientes de lo que es la anestesia y de cómo mejorarla en nuestro país, quisimos hacer este pequeño homenaje con ellas. Sin más que agregar, vamos a empezar preguntándoles que cómo fueron sus inicios en la anestesia y la anestesia pediátrica, qué las llevó a ellas a ser anestesiólogos y después a decidir su subespecialidad. ¿Quién comienza? Hola, primero muchas gracias por la invitación. Pues realmente es un honor seguir tratando de transmitir aunque sea un poquito de las experiencias que uno ha tenido en la vida, ¿no? Realmente cuando yo me gradué de médico había siempre pensado ser pediatra, pero tuve 2 años de entrenamiento en la maternidad Concepción Palacio, en donde era ayudante de anestesia, y nosotros comenzamos allí nuestra experiencia en una especialidad que era poco conocida en la época cuando yo comienzo a experimentar. La anestesia la hacían en aquella época, la hacían los técnicos, había muchos técnicos, y en los posgrados no eran muy floridos, no eran muchos tampoco, eran pocos los posgrados. Hice 2 años en maternidad como ayudante, y durante esos 2 años seguí pensando que iba a ser pediatra, pero hubo un problema de un accidente de anestesia con mi abuela, y entonces yo dije, no, yo voy a ser anestesiólogo, yo quiero profundizar en eso y quiero hacerme especialista para mejorar las condiciones de esto. Me graduó de médico y enseguida ingreso. El primer entro al posgrado de anestesia en el Hospital Universitario de Caracas. Salgo de ser anestesiólogo y lo primero que me consigo es un trabajo en el Hospital de Niños. Oh, qué casualidad, yo quería ser pediatra, me voy para el Hospital de Niños. Y ingresé en el Hospital de Niños en el año 72 y no me sacaron más hasta el año 98 cuando me fui como jubilada.
fue toda una experiencia y después hablaremos un poquito de eso. Doctora María. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicito a Yoconda porque también su vida académica ha sido maravillosa y todos la hemos seguido, inclusive mi persona. Con respecto a por qué hice anestesiología, bueno, la vida nos unió desde el principio porque sin conocerla, yo ahora que me entero que ella también hizo como bachiller anestesista en la Universidad Concepción Palacio, a donde yo también estuve, estando en la maternidad, años después que la doctora Lizarraga, allá se dictaban cursos para entender qué era la anestesia. Esos cursos los manejaba el doctor Chalita y el doctor Pablo Medina, y todos oíamos esos cursos que ellos dictaban, y a su vez nosotros también, ellos nos formaban para que nosotros enseñáramos a los próximos bachilleres que venían a trabajar. Estando haciendo ese trabajo en la maternidad, el doctor Chalita, que me tomó como una reciente que era cumplida, me empezó a decir lo que era la anestesia, y cuando pasaron los años que yo me gradué de médico, él me preguntó qué quería estudiar de especialidad, y yo tenía que decidirme entre la medicina interna, la anestesiología y la terapia intensiva, y la pediatría, y la terapia intensiva. Y él fue el que me hizo ver que la anestesiología encerraba justamente esas tres ramas de la medicina que a mí me gustaban. A su vez, él también trabajaba, y el doctor Medina, en el Hospital Vargas. Ellos trabajaban allá como adjuntos y me hablaron de ese posgrado para que cuando yo me graduara, pues hiciera petición allá. Yo tuve antes que eso la oportunidad de hacer un año de medicina interna en el Hospital Ríquez de Cotiza, en Caracas, y también tuve la oportunidad de hacer la pasantía de pediatría, no en el hospital universitario donde me correspondía, sino en el Hospital de Niños de San Bernardino JM de los Ríos, por supuesto. Entonces ya yo tenía mi vida bastante encauzada con respecto a la especialidad, o sea que no dudé a la hora de terminar lo que estaba haciendo en Enrique, a hacer petición para el posgrado del Vargas, a donde fui aceptada. Aquí quisiera hacer un inciso para decirle a los jóvenes estudiantes de medicina y jóvenes graduados de médicos que los adultos que están ejerciendo una especialidad pueden ser fuentes de inspiración para que ustedes vayan escogiendo especialidad, y ojalá que nosotros podamos influir en ustedes para que se enamoren de la anestesia y luego de la anestesia pediátrica. Fíjate que en la época mía, por lo menos, nosotros éramos muy pocas las mujeres en anestesia. Éramos contadas las mujeres en relación a los hombres. Y hay una especialidad que no la hacíamos, lo hacíamos poquitas mujeres. En mi posgrado éramos 3 contra 7 hombres. Y fíjate lo que es la osadía a veces de uno también, ¿no? De decir, voy a hacer esta especialidad. Qué bien. Y después, ¿cómo llegaste al hospital de niños? Bueno, después, cuando ya estaba en el posgrado de anestesia, entonces me tocó hacer la pasantía por el hospital de niños, que para mí ya era conocido, puesto que había hecho la pasantía de bachiller. Y además me conseguí con otro ángel de la guarda, que fue el doctor David Ledesma, que era el jefe de servicio de anestesia del hospital de niños, y desde el primer momento él me apreció mucho y me pidió que cuando tuviera la oportunidad, bueno, que concursara para trabajar con ellos. Y de hecho, él me llevó a trabajar al hospital de la Cruz Roja, donde además yo había sido también bachiller de pasantía. Entonces, total, mi futuro ha sido moldeado por muchas personas muy preparadas, como lo fue el doctor Pablo Medina, el doctor Chalita, el doctor Ledesma, y de un familiar mío, esposo de una prima de mi papá, que era jefe de servicio de anestesia del hospital Urquinaona de Maracaibo, que también me reuní con él en unas vacaciones, y por supuesto, ese señor me inyectó la anestesia. Así que así llegué a hacer el trabajo en el hospital de niños.
Y estando en el hospital de niños cuéntenos un poco qué hacían, en qué servicios trabajaban, cuáles eran los retos que quizás tenían allí como anestesiólogos pediátricos. Bueno, cuando yo llegué al hospital de niños, se hacían casi todas las especialidades quirúrgicas. Tanto así que se hacía hasta anestesia pediátrica, anestesia cardiovascular, muy periférica, no con tripulación extracorpórea. Eran los primeros pasos para cirugía cardiovascular. Se hacía neuroanestesia, se hacía mucha cirugía de quemado, pacientes muy críticos se hacían. Era un hospital bastante completo. No había especialistas en anestesia pediátrica de aquella época, era puros médicos formados ellos mismos, pero que enseñaban muchísimo, como dice María. Estaba el doctor Ledesma, estaba el doctor Pablo Lucía, que era un hombre que sabía muchísimo de anestesia pediátrica, y nosotros fuimos, a medida que fuimos entrando este grupo nuevo, porque el grupo nuevo de anestesia comienza, de jóvenes anestesiólogos, comienza con la entrada de nosotros. Posteriormente, María, tú entras como 2 o 3 años después que yo, calculo yo, y se fueron entonces moldeando más las cosas y se empezaron a hacer cirugías todavía más especializadas. Nosotros llegamos en un momento a hacer cirugía cardiovascular completa, cirugía con circulación extracorpórea, hacíamos neurocirugía compleja, llegamos a hacer la separación de craniófago, la separación de 2 niños que estaban unidos por la parte posterior de su cabeza. María, ¿te acuerdas de ese caso? En ese caso nosotros fue un caso que duró 24 horas la cirugía, ¿te acuerdas? Sí, claro, fue muy emocionante sobre todo la preparación que tuvimos que hacer para lograr establecer la técnica para dar la anestesia con seguridad, como queremos hacer hincapié, que fue un caso que fue un reto importante para el grupo. Todos en el servicio de anestesia participaron y estudiaron los pacientes, y luego los servicios de neurocirugía, de cirugía pediátrica y de cardiovascular participaron en todo el evento, así que seguir continuando esto tan emocionante. Sí, hicimos 2 grupos de anestesiólogos, éramos 4 y 4, para ese niño nada más. Eso fue verdad una experiencia muy grande, muy satisfactoria, porque aprendimos muchísimo, ¿no? Aunque los resultados no fueron lo que queríamos, pero aprendimos muchísimo. Sí. Y ustedes, basados en esos casos tan difíciles, en el cual el margen de error debe ser prácticamente inexistente o nulo, ¿qué creen ustedes que debe tener un anestesiólogo de preparación tanto mental como técnica para hacerlo? ¿Qué les parece a ustedes importante en eso? Sí, yo pienso que lo primero que hay es que tener una preparación y un entrenamiento, por lo cual es vital que el anestesiólogo se forme en esta especialidad. Después tener los equipos necesarios, muy importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, una máquina de anestesia con un ventilador en un adulto que la máquina de anestesia y ese ventilador para un niño. Entonces hay que tener el equipamiento necesario, el entrenamiento del equipo que se va a formar, con que estamos trabajando, tanto el entrenamiento del cirujano, el entrenamiento del personal de enfermería, que es vital, aunque no se crea, ¿verdad, María? Para nosotros también. Nosotros formamos muchas enfermeras que las hicimos enfermeras de quirófano para pediatría. Sí, señor. Sí. Así fue. Además, yo agregaría
que como ese niño en quirófano está totalmente muy bien tratado y con mucho conocimiento del cuadro que tiene, como mencionaste tú, por el equipo quirúrgico y por el equipo de enfermería, el anestesiólogo tiene que convertirse en una persona que prevé riesgos. Entonces tiene que saber quién va a continuar cuidando del niño después que tú tomaste la decisión de aceptarlo para la cirugía. Entonces, en el hospital de niños, por lo menos en el momento que estuvimos nosotras, contaba con la unidad de cuidados intensivos, donde recibían al niño, cuando era cardiovascular, cuando era trasplante, cuando eran casos especiales, cuando era neurocirugía, y ellos estaban también muy bien formados para continuar los cuidados. O sea que el cuidado es universal. Y hay una cosa muy importante, que es el conocimiento del niño y de su entorno, fundamental, y eso también lo logramos, María, en el hospital, la creación de la consulta preanestésica, conocer el paciente, saber qué tiene, cómo se comporta, decirle al paciente y a los familiares qué va a pasar durante ese acto quirúrgico. Cuando tú te unes a ese familiar y tú lo conoces, pasan cosas que uno nunca piensa que tú te vas a informar. Nosotros tuvimos también la experiencia con los testigos de Jehová. Nosotros creamos un rapport muy importante con gente de esa religión, y nosotros logramos también tratar niños, llevarlos a quirófano, y los padres confiaban en nosotros. O sea que ese entorno, familia, niños, anestesiólogo, es muy importante también. Y ahora modernamente los testigos de Jehová aceptan la predonación de sangre cuando se tiene pacientes, que en aquella época no aceptaban eso. Miren, teníamos que recurrir a la parte legal para que la parte legal aprobara cuando era necesario hacer la transfusión al niño. También logramos hacer técnicas anestésicas con hipotensión controlada, y esos niños salían muy bien y no teníamos que utilizar sangre, solamente recurríamos a la sangre en momentos, tú sabes, muy especiales, pero en general las técnicas de hipotensión controlada las hicimos y las desarrollamos bastante también. Y también la aceptación de los hematocritos mínimos, que eran las técnicas de condilución, que también se hicieron, y se economizó mucha entrega de sangre al paciente que era innecesaria. Miren, y yo quiero que hablen de otra cosa que no he hablado, en las cuales ustedes fueron pioneras, que fue la sala para los niños de preanestesia, que quisiera que hablaran un poquito de eso. Sí, eso es un logro muy bonito, porque el niño asistía a la consulta preanestésica, y posteriormente, el día que se iba a intervenir, ellos bajaban a una zona que teníamos de preanestesia, era inmediatamente antes de entrar al quirófano. Esa sala tenía un personal muy especial, y contamos con la colaboración de las damas voluntarias, y el niño tenía había mesas como un preescolar, así, y teníamos mesas con juego, y el niño esperaba allí su turno quirúrgico, ahí mismo se premedicaban, y la madre permanecía con él hasta el momento en que ellos entraban a quirófano. Eso fue una experiencia muy linda que tuvimos en el hospital. Y algo que habría que agregar es que también los estudiantes de psicología de la Universidad Católica Andrés Bello hicieron pasantía por allí. Y también, hablando de la experiencia mía en la Fundación Operación Sonrisa Venezuela, instauramos esa sala que se llama zona de intermedia. Está manejada por psicopedagogos y psicólogos, y las madres acompañan al niño hasta que son cambiados de ropa, de su ropa de calle a su ropa de quirófano. Y se estableció que ningún niño va
desprovisto de ropa al quirófano, por eso es muy importante. Y esa área de transición se apoya en la teoría del kinder. El kinder nació porque es un sitio donde la madre lleva al niño con personas especializadas y el padre se puede retirar y el niño puede permanecer allí. Esa es la teoría que le da base a ese tipo de tratamiento. Miren, y en este entorno de ustedes, con tanta mística, emoción por el trabajo, crear cosas nuevas que fueran en beneficio de los niños y estudio profundo de cada caso y de cada paciente, ¿en qué momento fue que ustedes comenzaron o decidieron comenzar a impartir la docencia en el hospital? Bueno, nosotros, en vista de que vimos la necesidad de, así como entraron los residentes de posgrado, nosotros vimos la necesidad de que el anestesiólogo formado, ¿verdad?, se formara en esta parte pediátrica, hacer las cosas como deben de ser, ¿no? Entonces se creó, de comienzo hicimos un año de residencia programada y eso nos dio la base para posteriormente un segundo año. La idea era aumentar el número de anestesiólogos especialistas en niños a nivel nacional. Y fíjate que nos dio tan buen resultado que tuvimos hasta residentes de fuera, del exterior, que hicieron anestesia pediátrica en el hospital de niños. Y también vinieron del interior, y no solamente eso, sino que los propios adultos del hospital de niños del servicio, ellos todos formaron a formar parte como del profesorado. O sea, había un grupo claro que se comprometió más y otros se comprometieron menos, pero en términos generales todos se comprometieron. Y nosotros mismos nos convertimos como en entrenadores de nuestros propios compañeros, como se hizo con el aspecto de la cirugía cardiovascular, que se determinó que un anestesiólogo por año no trabajaba en el horario que le correspondería como anestesiólogo, sino que hacía la pasantía por el propio cardiovascular del propio hospital con sus compañeros que eran sus entrenadores. Eso fue algo exitoso. Y la idea docente fue siempre la primera. Y así como se pasaban los residentes de posgrado, pues la idea era formar más anestesiólogos que, como nosotros, fueran a nivel nacional. Y fíjate, repito, lo hicimos hasta a nivel internacional. Tuvimos residentes hasta de Ecuador, Puerto Rico, Colombia, Santo Domingo. Miren, ¿y cuándo nace entonces el capítulo de anestesia y sus enseñanzas en él? ¿Qué? Eso es lo que las ha hecho famosas a ustedes, y todas las personas que conocieron esta etapa las nombran por eso. Sí, porque, claro, formábamos el anestesiólogo pediatra, pero eran uno o dos, y teníamos que llevar estos conocimientos más allá. ¿Por qué? Porque en todas partes pues eran insuficientes los anestesiólogos que estuviesen formados. Entonces la idea fue, además de que en la sociedad se crearon los capítulos, uno de los primeros que se formó fue el capítulo por especialidades. La anestesia pediátrica fue uno de los primeros que se forma. ¿Cuál era la idea? Llevar lo básico de anestesia pediátrica a el interior de la República. Era la parte docente, era reunirnos todos los formados en un capítulo y llevar nuestros conocimientos al interior de la República. Y entonces nos íbamos los fines de semana, ¿te acuerdas, María? Nos íbamos los fines de semana, hacíamos un día de quirófano y entonces enseñábamos la parte básica, la parte preanestésica, la parte de inducción, la parte de hidratación, o sea, esa parte básica sin mucha especialidad, pero que era fundamental y que es fundamental para el anestesiólogo trabajar con niños. Sí, la parte de hidratación que sigue siendo fundamental. Siempre dudamos, eso era un tema obligatorio.
Y bueno, y esperamos que se motiven, vuelvo a decir. Y el despertar del niño, que no era una cosa como un tabú, ¿no? ¿Qué hacer después que se despierta? ¿Qué hacer con el niño? Todas esas cosas le enseñamos, eran cosas muy básicas, pero muy interesantes y muy necesarias, porque hidratación, manejo de la temperatura. Yo era una obsesiva en el manejo de la temperatura de los niños, y María era tan obsesiva como yo en el manejo de la temperatura, que la gente nunca piensa en eso, ¿no? Eso no existe la mayoría de las veces. Yo no sé si ahora ya la gente piensa más en eso, pero en esa época, prende el aire acondicionado, prende bien fuerte, y entonces tú nos veías a nosotros peleando con esos cirujanos. Claro, y otra cosa, esto no era solamente una enseñanza teórica, por si acaso no lo hemos dicho, era lo que se llama hands-on, o sea, era práctica. Al sitio donde íbamos al hospital, se citaban los anestesiólogos del área y asistían al quirófano para ver cómo nosotros manejábamos la inducción, la salida de la anestesia, la hidratación, y cómo hacíamos todo. Se explicaba todo de forma práctica. Era muy importante. Así. Bueno, eso es una belleza y que realmente, como ellos dicen, ojalá se vuelva a replicar, que las nuevas generaciones tomen ánimo de hacer esto, porque hoy en día considero que hace mucha falta, porque la rotación por hospitales pediátricos se ha reducido, la formación como anestesiólogos también tiene sus limitaciones, y creo que es necesario impartir algo de docencia respecto al manejo de los niños, para que cada día sean manejados con más seguridad, sobre todo, y también con mejor trato, si se quiere, porque incluso a veces uno no les da el trato que los niños merecen cuando uno no tiene el conocimiento adecuado. Y solamente la inducción es fundamental para no dejar un trauma en un niño. Eso es, yo creo que la etapa más terrorífica en el bebé es ese momento en que tú le pones una máscara en la cara. Entonces tú tienes que saber hacerlo, cantando, riendo, poquito a poco. Esas son cosas que hay que saberlas hacer. Y era esa partecita lo que nosotros tratábamos de transmitir. Agregando un poco a esto, nosotros tenemos ejercicio en la práctica privada, que tenemos ya casi 40 años, más de 30 años, en Ciudad Victoria, y desde el primer momento hemos practicado con los niños la presencia del representante, de la persona que el niño escoja, llámese la persona que lo cuida, el padre, la madre o el abuelo. El niño escoge, se prepara al familiar desde antes de la consulta preanestésica, y se le explica al familiar cómo se va a hacer y cuál es su comportamiento cuando entra al quirófano. El niño también está preparado, que también se le dice cómo se va a manejar, se le enseña la mascarita, el equipo de Jackson Ríos antes de entrar y todo. Y tenemos una experiencia excelente, porque no hemos tenido jamás en ningún paciente que haya habido alguna situación de emergencia o algo que atemorice al representante, todo lo contrario. Y la inducción muy suave, hay que abolir aquella inducción que se hace con altas concentraciones. Primero, porque es desagradable para el niño y no lo tolera, como tampoco lo toleraría un adulto. Y mucho menos ahora con la presencia de esta nueva enfermedad que todos conocemos, que anda por ahí en el ambiente. Miren, y después de ese trabajo en el capítulo de anestesia pediátrica, Yoconda, ¿cómo se te abren las puertas a llegar a ser la presidenta de la Sociedad Venezolana de Anestesiología? Este trabajo desde el punto de vista gremial que salió desde el capítulo de anestesia pediátrica. Cuéntanos un poquito y cuáles fueron tus retos. Yo fui presidente de la Sociedad Venezolana de Anestesia en el año 84. Fui 2 veces presidente de la Sociedad de Anestesia en 2 oportunidades. Yo creo que el reto más grande para mí fue seguridad en anestesia. Lograr que supiéramos que
qué necesitábamos para hacer una anestesia segura y saber qué necesitábamos, cuáles eran los equipos que se necesitaban y tenerlos. Yo creo que ese fue mi principal reto en la sociedad. Crear las normas y pautas de seguridad y que se hacen durante la mi primera presidencia en la sociedad, que después se han ido actualizando. Eso fue lo más importante para mí como presidente de la sociedad. Comencé a trabajar en eso desde mucho antes, ¿no? Antes de ser presidente comencé a trabajar con esa parte de seguridad. La otra parte que fue un reto para nosotros, o para mí también, fue la parte de médico-legal. Esa responsabilidad médica que tiene el anestesiólogo para mí fue fundamental. Los honorarios médicos también, que nunca se logró, a pesar de que se trabajó muchísimo en eso. Y otra cosa que fue también un reto para mí fue la adquisición de nuestra sede, que junto con la doctora Tamara de Díaz nos los propusimos y lo logramos. Esos fueron los grandes retos que yo tuve como presidente de la sociedad en los dos periodos que Dios me dio la oportunidad de ejercer la presidencia. Logramos mucha interrelación, que esa era la otra cosa que nosotros queríamos de la Sociedad Venezolana de Anestesia con sociedades latinoamericanas, y jugamos un gran papel durante esos años en clase. Ese fue otro reto. Sí, muy bien logrado, y te lo reconocemos mucho. Te lo agradecemos. Y usted, doctora María, también tuvo su trabajo, vamos a decir, en un cargo directivo como directora de Operación Sonrisa Venezuela. Cuéntenos cuáles fueron sus mayores retos dentro de esta fundación. Bueno, ese es un reto parecido al de Yoconda, pero a una escala menor. Fui también director médico de la Sonrisa Venezuela en 2 oportunidades. Y también el reto que yo tenía era que cuando yo llegué a esta fundación, veía que se manejaban a los pacientes, pero que yo no sentía que se estaban cumpliendo todos los niveles de seguridad. Entonces, al principio me dediqué fue a que cualquier pequeño hecho o suceso que notaba, lo fui anotando, todos los hechos que observaba, y poco a poco fui creando conciencia de que teníamos que eliminar esos pequeños hechos que se hacían, era diciéndole a las personas y enseñándolas cómo tener el cuidado, combatir o cómo corregirlo. Entonces eso me llevó a escribir un documento, digamos como una carpeta, un cuaderno, donde anotaba todos los eventos, y a los anestesiólogos que venían de voluntarios les explicaba lo que había sucedido y cómo se iba a combatir y prevenir. Y así haciéndolo, llegó un momento que la Organización Internacional de Operación Sonrisa empezó a notar lo mismo, y que tenía que aumentar el nivel de seguridad en todos los países donde está esta fundación, que por cierto está en 83 países del mundo, y me ha tocado a mí la posibilidad de ir a muchos de esos países, y la idea fue que la misma seguridad que se tuviera en África o en la India o en América se cumpliera por igual, y la única manera era escribir los estándares de seguridad para todo el ejercicio en todos los países, hasta olvidándose del idioma. No necesariamente se tenía que hablar el mismo idioma para que todo el mundo cumpliera las mismas reglas, y eso se cumple muy bien en esa organización. Entonces, bueno, yo me metí al principio y llegó la idea. Entonces, lo que les quiero hacer yo hincapié en este conversatorio es que estas dos doctoras que son ejemplo para nosotros en nuestra práctica profesional, fíjense que las dos coinciden como su mayor reto, la seguridad.
tenemos que estar muy pendientes de la seguridad. Unas personas con tanta experiencia que han tenido oportunidad de dar anestesia pediátrica durante tantos años, porque desde que comenzaron su carrera como anestesiólogos prácticamente hasta que se jubilaron trabajaron en ella, siempre estuvieron pendientes de la seguridad. Entonces no la debemos olvidar y debemos trabajar en ello, en que la seguridad se debe mantener dentro de la anestesia y mucho más dentro de la anestesia pediátrica. Entonces, bueno, ahora quizás saliéndonos un poquito de la parte formal, docente, como profesionales, vamos a la vida personal y del hogar. ¿Ustedes creen que el hecho de ser mujeres influyó en que ustedes pudieran ser anestesiólogos? ¿O cómo influyó el hecho de ser mujeres en tratar a los niños? ¿O cómo influyó en que sus hogares se vieran perjudicados por el hecho de ustedes trabajar en una especialidad tan exigente y tan dura como la anestesia? ¿Qué me pueden contar de eso? Y antes de que me lo digan, les tengo una sorpresita, porque cada uno de sus hijos, que por cierto son puros varones los que tuvieron esta doctora, la doctora Rotundo 2 y la doctora Lizarraga 3, bueno, cada uno de sus varones les va a dar un resumito de lo que ellos creen que influyó en su vida, el hecho de que ustedes, sus mamás, eran un gran ejemplo de la anestesia pediátrica y cómo eso tuvo repercusión en sus hogares. Hace tiempo atrás, el papel de la mujer en el ámbito laboral pues era muy difícil. Ser médico, anestesista pediatra, la primera mujer presidenta de la Sociedad Venezolana de Anestesia, fundadora del capítulo de anestesia pediátrica, jefe de servicios del Hospital JM de Los Ríos, donde formó muchos colegas y donde fundó la subespecialidad en anestesia pediatra. Al mismo tiempo, ser esposa, ser madre, llevar un hogar, llevar a 3 hijos. ¿Qué influenció eso en nosotros? Pues ver la gran capacidad humana, física, intelectual, el amor que ella tenía por sus pequeños pacientes, ha hecho que nosotros tengamos que dar lo mejor de nosotros mismos para tratar o poder igualarla y tratar de ser mejor el día a día. Desde pequeño vi que mi mamá se iba los lunes temprano en la mañana para rescatarle niños y no entendía a veces por qué llegaba el lunes en la tarde, a veces la veía el martes, pero me fui dando cuenta que no solo era un trabajo, sino era una empatía que tenía con los niños y eso a la larga me llevó a lo que estoy hoy en día, donde estoy hoy, en Operación Sonrisa. Eso creo que ha sido un legado para mí y espero que para muchas personas más. Mira, yo pienso que todos tenemos y sentimos algo muy especial por los niños. El trabajar con niños es algo muy especial. El trabajar con niños, a lo mejor al ser mamá, pues tú lo tomas con más apego, ¿no? Porque en cada niño es un hijo tuyo. Es lo que yo siento, ¿no? Es como que si cada uno de ellos representara ese ser tan especial. Y esa sensación de cuidarlos, de protegerlos, debe de estar siempre presente en nosotros, ¿no? Y ellos te dan a ti esa sensación. Cada vez que tú los tienes en las manos, ellos te transmiten esa sensación para que tú la sientas. Es muy especial. Yo tengo, este es un cuento de alguien que yo quise mucho. Él hacía anestesia obstétrica y él me decía: tú déjame a mis barrigonas, que yo te dejo a ti con tus perritos. Claro, él me decía: el niño no, como que si el niño no pensara, no sintiera. Yo le decía: yo prefiero mis perritos porque esos me dan amor y esos me dan cariño, y yo les puedo dar amor y les puedo dar cariño. Entonces yo creo que es muy especial. Debe ser lo mismo que siente a lo mejor el pediatra, ¿no? Pero el niño es un ser muy especial y es una cosa que es bidireccional. Sí, eso mismo decir yo. Que el niño
Si tú lo tratas bien y le explicas todo con claridad, te entiende y cree. Eso es lo más importante. Cuando cree, tú le estás diciendo la verdad y le manejas la verdad en todo el trayecto, y el niño al postoperatorio es mejor, porque resulta que se está cumpliendo lo que tú le prometiste. Y en el caso mío, con respecto al instinto maternal, cuando yo estaba en la maternidad del Este, que también trabajé, coincidió con el nacimiento de mi primer hijo. Entonces, cada vez que tú veías a un niño allá a llorar, te salía tu sentimiento materno igualito con los niños ya en el hospital. O sea, que siempre estaban presentes. Y además, cuando uno lleva a un niño al quirófano, se lo entrega a la mamá. Y uno le dice a la mamá, siempre le dice a la mamá, tranquila, porque yo voy a ser la mamá de él en quirófano. Yo lo voy a cuidar como que si fuera su mamá. Y la mamá siente lo mismo cuando tú le dices eso. O sea que lo que tú dices es tridimensional, 3 días, porque es el niño, tú y la mamá o la abuelita o quien lo trajo. Ese es el sentimiento, creo yo. Sí, yo creo que tú ves, en cada niño ves un hijo tuyo. Es una belleza eso que hablan ustedes de los niños, y sí, realmente uno cuando es mamá, yo creo que todo eso que ustedes dicen es absolutamente cierto, y creo que por eso muchos de los anestesiólogos pediátricos somos mujeres quizás, aunque hay también hombres y son excelentes. Pero son papás. Y son papás. Y miren, entonces como no puede haber un conversatorio que termine hoy en día sin esta etapa, les voy a hacer 3 preguntas cortas que ustedes me van a responder con una palabra, porque este es un conversatorio con todas las de la ley, ¿ok? No nos hemos quedado afuera en nada como los que presentan los artistas de la televisión, porque ustedes son nuestras artistas de la anestesia, las cuales valoramos y queremos muchísimo, y que son ejemplos para todos nosotros. Entonces vamos a empezar preguntándole, empieza la doctora Yoconda, después la doctora María, en una palabra, máximo 2, ¿qué significa para cada una la anestesia pediátrica? Un reto, muy emocionante. Una alegría. ¿El mayor miedo? Callar. La falta de conocimiento. ¿Y la mayor satisfacción? Cada anestesia terminada con éxito. Sí, el éxito obtenido en el procedimiento completo. Y ahora bueno, ya se nos está acabando el tiempo, quisiéramos hablar muchísimas cosas más, pero una reflexión final para todos nosotros los anestesiólogos de esta época, quizás para los residentes que son los primeros que están empezando y que a veces se sienten un poco preocupados, frustrados por las condiciones en que les toca trabajar. ¿Qué dirían ustedes como reflexión final? Bueno, en relación a lo que es anestesia pediátrica, la reflexión yo creo más importante es estar seguro de que el niño no es un adulto pequeño, como decía mucha gente. Mucha gente dice, no, es que el niño es un adulto pero pequeñito. No, el niño es totalmente diferente desde que nace hasta que llega a su pubertad. Y cada una de esas etapas de su vida son diferentes. Tenemos que formarnos, tenemos que estudiarlo, tenemos que saber desde el comienzo, desde el punto de vista psicológico, cada una de esas etapas, como la parte anatómica, la parte fisiológica, la parte fisiopatológica, para nosotros tener éxito cuando tengamos un niño en nuestras manos, que es nuestra responsabilidad, y que esa madre te lo entrega para que tú lo lleves y se lo entregues igualito como ella te lo está entregando o mejor. Esa es, yo creo que es la reflexión. Tenemos que formarnos, tenemos que estudiar, tenemos que ver al niño como un ente muy especial. Por mi parte, bueno, me dirijo no solamente a los anestesiólogos jóvenes, sino a los no tan jóvenes, acercarse a la sociedad. Están los grupos de anestesiólogos pediatras informados y los que están en formación,
porque lo ideal sería, desde mi punto de vista, es que todo servicio de anestesia que se maneje a nivel del país, en cada sitio público o privado, en cada grupo anestesiólogo debería de existir uno o más anestesiólogos pediatras cada día, que le dé los consejos a los otros anestesiólogos que no han hecho la especialidad y que al mismo tiempo también le dé la seguridad al paciente que llega, ya que el porcentaje de niños que van a tener posibilidades de requerir una intervención quirúrgica es alto, o sea que se falta personas entrenadas. En ese capítulo, si se recupera lo que nosotros hacíamos antes, que yo tengo la esperanza que se recupere, se irá al interior a enseñar y ellos vendrán a los congresos, que cada día noto que la parte de la información pediátrica está muy, muy interesante y es un esfuerzo grande que hace la sociedad para poderlo realizar. Quiero llamar también a todos los anestesiólogos a que hacen pediatría, ya sea porque sean anestesiólogos pediatras, como dice María, o no, pero que hagan pediatría, que nos unamos de nuevo en ese grupo que forma el capítulo de anestesia pediátrica. Lograr ir al interior y por lo menos una vez al año, como se hacía anteriormente, hacer un evento pequeño, a lo mejor no un gran congreso, pero sí evento por lo menos una vez anual que nos reúna y nos obligue, vamos a llamarlo así, nos obligue a estudiar, a formarnos, a oír al que sabe. Bueno, muchas gracias, doctora. Espero que les haya escuchado el conversatorio. Muy enriquecedor este rato, que nos abrieron un poquito de su mente y de su corazón a todo el resto de los anestesiólogos de este país. Quién sabe si supera nuestras fronteras este webinar. Les agradecemos. Ustedes saben que estamos muy orgullosos de ustedes y que estamos muy honradas de que sean las que abren este capítulo de anestesia pediátrica en los webinars. Buenas tardes y seguimos adelante. Hasta luego. Gracias. Chao. Bueno, por aquí, una vez terminado este conversatorio, el cual fue muy emocionante y creo que para todas las personas que somos anestesiólogos pediátricos, que tuvimos la oportunidad en algún momento corto o largo de pertenecer al grupo de las personas que tuvimos el beneficio de conocer el hospital de niños y estas señoras que estuvieron toda su vida allí. Vi por aquí comentarios de muchas personas que trabajaron con ella allí, que estamos felices de que se hayan podido conectar, la doctora Valero, la doctora Alma Colmenares, la doctora María Flores. Bueno, qué alegría que todos estén aquí. Justo yo hablaba, para los que no sepan, la doctora Rotundo obviamente es mi tía, pero yo justo hablaba con ella del tema de tanta gente que habría que nombrar que no se puede en este corto tiempo, la doctora Chacón, principalmente jefa de servicio de todas estas señoras, después la doctora Birmania, la doctora Arcelia, la doctora Alma, bueno, todos ellos que son la verdad baluartes de la anestesia pediátrica en este país. Miren, Viteri, que trabajan con tanta mística, tanto amor y tantas ganas de enseñar. Bueno, solo nos queda a nosotros agradecer y tratar de seguir su ejemplo, su legado, que no se quede solo en experiencias de ellas y en este conversatorio, sino que nosotros sigamos adelante, basados en su ejemplo, tratando de que la anestesia pediátrica siga siendo lo que ellas comenzaron en este país. No sé, los micrófonos están abiertos si alguien más quiere comentar. Doctora Rotundo, yo no sé, yo sé que está por ahí, si tiene la oportunidad de abrir el micrófono y quiere decir algo más. La doctora Navas, la doctora Arcelia Valero, la doctora Alma. Los micrófonos están abiertos si alguno quiere comentar algo en algún momento. De mi parte, muy feliz noche. Bueno, no sé, más nadie quiere decir nada.
Si no, lo cerramos. Me avisan o si quieren escribir los mensajes, de repente puedo leer alguno de los mensajitos, aunque creo que no sé si estaban concentradas en el chat o en el conversatorio. Pero bueno, aquí la doctora Alma pone algo muy importante, que es que se siente muy orgullosa de haber formado parte del servicio de anestesia, mejor servicio de anestesia de América del Sur, que le agradece a sus compañeras desde que llegó al Hospital JM de Los Ríos, gracias al tesón y dedicación de la doctora Arcelia Valero, su empuje, motivación y trabajo codo a codo todos los días, a la doctora Miren Viteri y desde afuera a la doctora Yoconda, la doctora Rotundo y la doctora Birmania. Continuando el legado de la doctora Olimpia Quevedo de Chacón. Jamás olvidaré sus enseñanzas, lo vivido en cada viaje de educación continua, el apoyo de las casas comerciales y sobre todo la satisfacción de que los colegas del interior, cuando sus interrogantes eran respondidas. Hay otros muchos mensajes agradeciendo y diciendo que este conversatorio fue muy inspirador. Bueno, nos alegramos que haya podido ser del gusto de todos ustedes y que cada uno saque su pequeña reflexión y su pequeño aprendizaje de este pequeño rato. Sociedad Venezolana de Anestesiología, nos vamos. ¿Estamos listos? Cuando usted diga, Bueno, doctora. no es que no sé si es que la gente no puede abrir los micrófonos, no tiene autorización de tu parte o es que no quieren hablar. Aquí siguen dejando en el chat mensajitos, doc. Sí, dejaron varios mensajitos en el chat. Yo les tomé foto, de hecho, para enviárselos a la doctora Yoconda. Y bueno, me alegro. Por lo menos creó un chat movido esta iniciativa. La gente se ve que estuvo emocionada. Así es que, bueno, creo que nos podemos ir poco a poco yendo. Se les quiere, nos vemos el miércoles que viene. La doctora Ruth Marcano y la doctora Rosana Gil van a tener un interesante webinar muy útil hablando de las habilidades no técnicas para dar una anestesia pediátrica segura. Nos esperamos a todos por acá. Que tengan muy feliz noche.